Muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, más conocido como IRE, más cortito y más fácil de decir y de recordar. Bienvenidos una vez más a este estudio de la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos en este tiempo profundizar en las Escrituras, conocer su verdad, haber sido alcanzados por su gracia y tener esta misericordia de poder comprender, conocer su palabra. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que nos acompañan en este camino de conocer al Dios Todopoderoso, al único, al Dios verdadero, al que vive por los siglos de los siglos. En este tiempo de profundizar en las Escrituras, de conocer la verdad, de ir cada vez a mayor profundidad, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia dice que los tiempos son malos y es necesario conocer la palabra de Dios, conocer la verdad, para no dejarnos enredar por tantas cosas que aparecen por ahí. Les recuerdo a los que están en el YouTube, darle me gusta al video, es solamente tocar ahí donde está el dedito hacia arriba. Entre más me gusta tenga un audio, pues la misma plataforma más se lo va a compartir a otras personas. Y le animo a que comparta este link en sus redes sociales, en sus estados de WhatsApp, compártaselo a su familia, a los grupos en los que usted participa. Seamos parte de ese equipo, de ese ejército de hombres y mujeres que estamos dispuestos a que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra, lugares donde usted y yo no podemos llegar, pero a través de todas estas tecnologías, el Señor sí puede llevar esta palabra a otros. Acabamos de celebrar este fin de semana la fiesta solemne de las trompetas. Hemos hecho un recordatorio de la hermosa promesa que nos mandó el Señor, que nos dejó el Señor, de que Él volvería por nosotros, Él volvería a establecer su reino, y nos dio muchas señales para ayudarnos a estar pendientes, no alertas de esa segunda venida. Y damos gracias al Señor por recordarnos en este tiempo que aquel día que nadie sabe, el día 1 del mes séptimo, esperando todos que aparezca la luna nueva en el cielo, no se sabe cuándo va a ser. Asimismo, nadie sabe, solo el Padre, qué día, en qué momento y a qué hora será el regreso de nuestro amado Señor en gloria. Volverá como Rey y vendrá a juzgar. Ya vino una vez como siervo, pero ahora vendrá como Rey y vendrá a juzgar los reinos de la tierra, y estaremos todos nosotros delante de ese tribunal para ser juzgados por nuestras obras, por los libros serán abiertos y nuestras vidas quedarán al descubierto delante del Señor. Así que yo les animo a todos aquellos que escuchan este tiempo devocional, eh, preparen sus vidas, prepárense, estén alertas. El Señor prometió y Él vendrá. Es tiempo de despertar. Y el Señor viene hablando de una manera muy contundente a nuestras vidas, específicamente a los miembros, a los ancianos de IRE, acerca de ese tiempo de preparación, porque el Señor vuelve pronto. Quiero que continuemos estudiando entonces este hermoso libro del profeta Ezequiel, y vamos a meditar hoy en el capítulo 13. Está el Señor hablando a su siervo, hablando a su profeta, estando en cautividad allí en Babilonia, eh, para confirmar la profecía que también había sido dada a través de Isaías, a través de Jeremías, que estaba en ese mismo momento profetizando en Jerusalén, que la ciudad caería, que serían llevados cautivos a Babilonia, que el templo sería destruido. Ya vimos en el capítulo 8 la razón por la cual el Señor permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido: por la inmundicia que los ancianos y los sacerdotes y las mujeres hacían allí en ese lugar sagrado, cómo lo convirtieron en una cueva de demonios. Y vemos cómo el Señor sigue hablando acerca de ese cautiverio.
Vamos a meditar hoy en el capítulo 13. Sea el Señor, como dice en su palabra, haciendo prosperar su palabra en nosotros, cumpliendo el propósito para cual la envían esta mañana, y que cada uno de nosotros seamos reargüidos y seamos sacudidos en nuestro interior por la palabra que el Señor ha preparado para nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo: paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. El Señor está hablando de una manera muy fuerte a los ancianos de Israel, a aquellos que tenían la responsabilidad de proteger al pueblo, de cuidar al pueblo y de enseñar al pueblo a guardar los mandamientos y tener temor de Dios en su corazón. En ese tiempo, igual que ahora, se levantaron falsos profetas en medio del pueblo. Se levantaron hombres, y vamos a ver más adelante también mujeres, que, como dice aquí la Biblia, primero dice en el versículo 3, eran insensatos, profetizaban de su propio corazón, se inventaban las profecías, andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Se inventaban una cantidad de cosas y venían y le decían a la gente: es que Dios me habló, esto es palabra de Dios, es que Dios me ha dicho. Y con eso tenían a la gente enredada. Le decían a las personas: no se preocupen,
que va a haber paz, nos va a ir bien, el Señor está con nosotros, las cosas nos van a salir bien, todo lo que nuestro corazón desea, el Señor nos lo va a dar. No se preocupen, que como vamos, vamos bien. Mientras que el Señor, que conoce los corazones y pesa los corazones, como dice la Biblia, conocía y sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos, y que bien no estaban y que no les iba a ir bien. Y cuando levantó a sus profetas para que hablaran verdad, ¿qué hicieron con los profetas? Los metieron a la cárcel, los golpearon, les hicieron escarnio, a Jeremías le prohibieron volver a entrar al templo, su familia le dio la espalda, mejor dicho, una persecución tremenda. Y esto es algo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Falsos profetas, hombres y mujeres que se han levantado en medio de la iglesia, en medio del pueblo, con unos, ¿cómo se dice? Discursos que nada tienen que ver con la verdad que el Señor quiere revelar a su pueblo, y nada tienen que ver con las cosas que están por venir. Aquí el Señor les hace un reclamo. Primero dice que son como zorras en los desiertos. Y recordemos que en el libro de Cantares hay un versículo, Cantares 5, donde dice: cazando las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las vides, y nuestras vides están en cierne. O sea, cuando las vides comenzaban a florecer y comienzan a echar sus primeros frutos, los primeros ramilletes de uvas, aparece esta plaga, unas zorras pequeñas, escurridizas, que no son fáciles de cazar, que vienen y se comen el fruto y se van corriendo y se esconden, y no es fácil ir a agarrarlas, y van de viñedo en viñedo, robando y haciendo cosas a escondidas. Y el Señor compara a los profetas como esas zorras en el desierto, que se aprovechan de la gente ignorante, que se aprovechan de la gente débil, de la gente que no sabe. El apóstol Pablo dice que iban a las casas de los indoctos, de los que no sabían, de las viudas, de la gente que no tenía conocimiento, y se aprovechaban de ellos, los hacían extraviar. Y vemos cómo eso lo estamos viviendo en este tiempo. Se ha levantado una cantidad de hombres y mujeres que hablan barbaridades y dicen que Dios los envió. Y lo más tremendo de esto es que tienen unas mega iglesias y unos mega lugares, y la gente es como si tuvieran, aquí lo dice, como una venda en sus ojos, están envueltos en medio de todo ese engaño y de toda esa mentira, y la gente va y les entrega sus pertenencias. La Biblia nos enseña el sistema financiero que tiene Dios para sostener la iglesia, y lo que tenemos que aprender nosotros. La Biblia nos enseña a dar, a traer ofrendas a la casa del Señor. Y en la Biblia nos enseña que Dios ama al dador alegre, y que no demos con tristeza, que no demos por necesidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando aparecen estas zorras, estos falsos profetas? Le quitan a la gente hasta su sustento, y le sacan el dinero, porque es el diezmo, la ofrenda, la siembra, la primicia, y la ofrenda para las misiones, y la ofrenda para el Rey Pepinito, y la cuota para el cumpleaños del pastor, y la cuota para yo no sé qué. Encima montan la cafetería con todas esas ofrendas que la gente dio, y la gente tiene que llevar las cosas que se venden en la cafetería. O sea, traen el pastel y luego tienen que comprar el pastel que ellos mismos llevaron, y es un manejo de dinero, y uno dice: ¿y cómo hacen para tener la gente ahí enredada? Pues aquí el Señor nos está mostrando qué es lo que hacen. Les dicen lo que ellos quieren escuchar. A nadie le gusta, a ninguno de nosotros nos hace gozo en el corazón
Que el Señor nos diga que viene una destrucción, que viene una tribulación, que vendrán pestes, que vendrán hambrunas, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser llevados a los estrados judiciales por anunciar la verdad de Cristo, el evangelio de salvación. Eso no le gusta a nadie. A la gente no le gusta que le hablen de su pecado. A nadie le gusta que le digan, como dice la palabra, usted está en pecado de idolatría, usted está en pecado de mentira, usted está en pecado de adulterio, usted está viviendo en fornicación, lo que usted está haciendo está mal, la Biblia lo condena, tiene que dejar esa práctica en su vida. A la gente no le gusta eso. Y nos encontramos estos profetas, estas zorras, como los trata la Biblia, que ven al pueblo pecar, que ven a la gente viviendo en contra de la palabra del Señor y les soban el brazo y les dicen, no pasa nada, es un proceso, tranquilos, ya llegará su tiempo, traiga una ofrenda que lo represente. A mí me lo dijeron más de una vez. Traiga una ofrenda que te represente y ya con la ofrenda ya no pasa nada. En vez de decirme socorro, hay mucho orgullo en tu corazón y tienes que bajarte ese orgullo porque el orgullo es pecado. No, a mí no me decían eso. A mí personalmente me decían traiga una ofrenda que te represente y ya veremos en el andar, no te preocupes. Durante mucho tiempo yo cometí muchos errores como esposa. Y no hubo quien me corrigiera y me dijera, María, así no se trata al esposo, tienes que respetar a tu esposo, tienes que cambiar esta actitud o la otra. No, a mí simplemente me sobaban el brazo y me daban más responsabilidades en la iglesia, porque como tenía tantos dones y la capacidad de hacer tantas cosas, entonces no importa, no pasa nada. Y vemos esos desórdenes en las iglesias. Vemos gente parada en el altar, viviendo en fornicación, sin casarse, borrachos, con adicciones. Vemos una cantidad de cosas y no hay quien corrija. Porque cuando corrijo, la persona a lo mejor se molesta y se va y no me deja más la plata, no me deja más el dinero. Entonces llegan los que hacen negocios turbios y ganan mucho dinero y quieren acallar sus conciencias trayendo, entre comillas, ofrendas para sostener esos altares. Y estas zorras lo reciben y le sonríen a la persona en vez de corregirle, en vez de negarse a recibir en las arcas sagradas del templo dineros provenientes de prostitución, de ventas de drogas, de estafas, de ventas de licor, de ventas de tabaco. Porque es mejor que me deje el dinero, hago una oración por esa persona y vuelva a la siguiente misa, al culto del próximo domingo. Mire, eso que estamos viendo ahora era lo que se estaba viviendo en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Ezequiel. Estas personas que deberían haber enseñado y corregido al pueblo, lo único que hicieron fue aprovecharse de la gente. Aquí les hace el Señor, hace este reclamo en el versículo 5. No habéis subido a las brechas, no habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla y en el día de Jehová. O sea, no le han enseñado a la gente la verdad que los va a sostener en el tiempo de la prueba. Yo vengo de esa escuela de 30, 40 años atrás, donde lo único que hacíamos al evangelizar era decirle a la gente, Dios te ama, desea darte una vida con propósito, ponerte a vivir como un rey, prosperarte y bendecirte. Repite esta oración conmigo y todo está arreglado. Venga el domingo a la iglesia y tire para adelante. Así evangelizábamos. Y pensábamos que lo estábamos haciendo bien. Eso fue lo que a nosotros nos enseñaron. Y llenábamos los salones. ¿Pero los llenábamos de qué? Porque esa misma gente que trajimos de esa manera, no le entregábamos herramientas bíblicas. No les enseñábamos la profundidad de la palabra. Y volvían a caer. Es más, no era que volvían a caer, es que nunca salían de sus pecados, de sus círculos viciosos, de sus relaciones tóxicas. Y entonces luego llegó un tiempo en que se empezó a llenar la doctrina cristiana
de la nueva psicología. Entonces, no, lo que pasa es que tú haces esto, tú fornicas, tú has escogido de tu mismo sexo y tú eres violento y golpeas y todo. Es porque tu papá, es porque tu mamá, es porque en tu casa tú no tienes la culpa. Entonces, venga, vamos a orar, vamos a hacer un tiempo de soltar. Es que no se decía que eso era pecado. A nadie se le decía en la iglesia es que eso es pecado, sus iras son pecado. Y estás pecando y necesitas arrepentirte. Y esta cantidad de adulterios, caes una vez, caes otra vez y caes otra vez, es que es pecado, hay una atadura de pecado en tu vida. Y vuelves a caer en las drogas y te vuelves a emborrachar y vuelves a estafar. Y esa cantidad de cosas y el chisme y el enojo y todas esas historias. Y nadie decía que eso era pecado. Entonces no había un arrepentimiento genuino. Entonces la gente seguía viviendo en lo mismo. Y muchos anhelábamos una vida diferente y no sabíamos cómo. Al Señor Dios Todopoderoso la honra y la gloria. Cuando abrió nuestros ojos y nos sacó de toda esta vanidad, de toda esta adivinación, de toda esta mentira. Bendito sea el Señor que nos abrió los ojos y nos sacó de todo ese engaño en el que habíamos caído. Y hemos tenido que pasar por un genuino arrepentimiento y caer de rodillas delante de Dios y pedir perdón. Porque no solo seguíamos arrastrando nuestros pecados, sino que añadimos el pecado de estar en el liderazgo en la iglesia y repetir esta misma historia y no hablar la verdad a su pueblo. Por eso en el versículo 9 dice: el Señor estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira y no estarán en la congregación de mi pueblo, ni estarán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Podemos recordar hoy las palabras del Señor en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vaya palabra tan fuerte que retina en nuestros oídos hoy, pero es necesario escucharla. Amado hermano que me escucha, usted que está hoy recibiendo esta palabra, que hay a su alrededor, ¿en qué lugar se congrega usted? Que el Señor le abra los ojos y le despierte el entendimiento. Si usted buscando y queriendo caminar con Dios ha caído en un lugar de estos. Yo estuve en lugares así y por la gracia del Señor con mi familia hemos salido y estamos fuera. Y no ha sido un proceso sencillo. Hemos tenido que soltarlo todo, renunciar a todo. Cuando el Señor nos abrió los ojos y nos mostró dónde estábamos y las cosas que se hacían en secreto y las cosas que se hacían allá en las altas esferas y cómo nos manipulaban con la palabra de Dios. Y tuvimos que salir de allá y venir a la palabra, a la profundidad de la escritura y corregir lo que como siervos habíamos hecho mal. Y con vergüenza lo decimos una y otra vez: esto nosotros se los habíamos enseñado, pero así no es. Nosotros tuvimos que pedirle perdón a nuestros discípulos y volver a las antiguas sendas, como dice la Biblia, y retomar el evangelio de la verdad. Y dejar de tener a la gente encantada con un evangelio de mentiras. Sí, nosotros tenemos un Dios de amor y de gran misericordia. De hecho, hace más de 2000 años que el Señor Jesús murió, resucitó y ha retardado su venida, esperando a que todos vengan al arrepentimiento, dice la Biblia. Ese es su amor y su misericordia. El amor y la misericordia de Dios no es pasar por alto el pecado y no es convivir con el pecado y permitir
que aquellos que nos decimos ser sus hijos y ser su pueblo, sigamos viviendo en la inmundicia, en la mentira, en el engaño, en las borracheras, en las disoluciones. Nuestra vida tiene que mostrar fruto digno de arrepentimiento, porque vendrá el día del juicio. ¿Y qué vamos a hacer allá cuando los libros sean abiertos y quede al descubierto todo lo que ha habido en nuestro corazón? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Vamos a tener alguna justificación? Estos pastores mentirosos, estos profetas mentirosos engañaron al pueblo, les daban falsas expectativas, le daban falsas esperanzas a la gente. Y el Señor compara eso como construir una pared de lodo que en cualquier momento se derrumba y se cae. A eso hace alusión esto que habla aquí de la pared. Los que levantaban la pared y la recubrían con un lodo suelto, les dice, va a llover, ¿y qué pasa? El lodo se seca, pero ¿qué pasa cuando le cae agua? Todo eso se viene abajo. Y eso ha pasado en la vida de muchos, que lo que edificaron fue hojarasca, como dice el apóstol Pablo. El fundamento de su vida y mi vida tiene que ser Cristo. Primera de Corintios capítulo 3. El único fundamento es Cristo Jesús. En Él tiene que estar fundada su vida y mi vida. En Él, en su palabra, en su verdad. Y en Él edificar. ¿Y cómo estamos edificando, amado Hijo de Dios? El apóstol Pablo nos habla de edificar con oro, con piedras preciosas que resisten el calor, que dan brillo, que son de valor, que permanecen. Pero dice, otros edifican con hojarasca, con heno, con madera. Y cuando viene el fuego, ¿qué pasa? Eso se consume así como chasquear los dedos. No permanece. Mateo capítulo 7. El que construyó en la arena, una casa hermosa en la arena. Cuando subió la marea, fuera. Porque sube la marea y el mar quita la arena y se la lleva. Y un viento fuerte la derriba. Y lo compara con un hombre prudente que edificó en la roca. Ahora es que edificar en la roca cuesta más. Edificar en la peña cuesta. Es duro, es trabajoso, pero es lo que permanece. Amado Hijo de Dios, es tiempo de mirarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra y orar y decirle al Espíritu Santo, como lo decía el salmista en el Salmo 139, escudriña mi corazón, mira dentro de mí, Señor, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, pon un espíritu recto dentro de mí, dice en el Salmo 51. Ayúdame, Señor, mira aquí adentro, examina mi corazón y muéstrame cómo estoy. Porque todos me han dicho que estoy bien y yo me lo he creído y yo me veo tan bien. Pero Señor, quiero escucharte a ti, que eres mi dueño, el que me conoce, el que sabe las profundidades de mi pensamiento. Y a usted que me escucha, que es siervo de Dios, que sirve en la casa del Señor, por pequeño, por grande que sea su delegación, tenga mucho cuidado con lo que usted habla. A nosotros nos da temor cuando nos tenemos que sentar frente a este micrófono, pararnos delante de un atril o sentarnos con una persona en su pastoral personal. Temor delante de Dios de lo que ha de salir por nuestra boca. Porque tendremos que dar cuentas al Señor de lo que nosotros enseñemos de una manera equivocada y retorcida y vengamos a dañar las vidas de aquellos que con sencillez de corazón en su ignorancia lo único que quieren es acercarse al Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 17, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Ya no eran solamente los hombres, esto se volvió moda. Las mujeres profetizas, y sí, hubo mujeres profetizas. Débora en el libro de Jueces
era profetisa, dice que era la mujer de Lapidot, profetisa, y durante un tiempo fue jueza en Israel. Pero esa mujer estaba ahí porque Dios la puso ahí. Ella no se levantó por sí misma. Y usted puede ir a estudiar esa historia tan preciosa, como el Señor trajo libertad a la nación a través de esta mujer, de su fe, de su obediencia. Y nosotros vemos mujeres en la Biblia usadas en gran manera en las manos del Señor. Hadasa, Esther, allí en el imperio persa, una Ruth, la moabita que se volvió al Dios de Israel, y ella, a través de ella viene la descendencia del Mesías. Y encontramos a la misma María, que fue escogida por Dios para llevar en su vientre al Salvador. Y encontramos las mujeres que le servían al Señor. Habla de ellas en los evangelios, las mujeres que le servían al Señor. Y hubo mujeres que acompañaron a los apóstoles en su ministerio. Estaban allí, servían, cuidaban. Pero es que aquí está hablando de unas mujeres que se han levantado a hablar de su propio corazón. Es una cosa muy fuerte. En el versículo 17, que profetizan de su propio corazón y hablan de lo que ellas mismas se inventan. Y le dice, contra ellas va esta profecía. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas! Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Se acuerdan lo que hacían las mujeres afuera de la puerta del templo, endechando a Tamuz? Y se acuerdan que el profeta Jeremías nos hablaba de esas mujeres que le hacían tortas a la reina del cielo y hacían una cantidad de ofrendas. Ese culto mariano, ese culto a las cosas extrañas. Y mire, las mujeres tenemos una inclinación natural muy fuerte a las cosas espirituales. Las mujeres podemos en algún momento llegar a demostrar como más pasión por las cosas espirituales, más devoción. Los hombres en su esencia, que son tan prácticos, hacen las cosas diferentes. Nosotras somos más de estar ahí, de inquirir Pero mire, por eso tenemos que tener tanto cuidado de no extraviarnos y no terminar haciendo lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Las mujeres, el Señor nos llama a estar sujetas a nuestros varones. Y usted, varón que me escucha, yo como mujer le pido, por favor, ocupe su lugar, haga lo que tiene que hacer y vigile a la esposa que tiene, cuide de ella, su compañera de ministerio, cuide de ella, enséñela. Y cuando usted como varón hace lo que tiene que hacer delante de Dios, para nosotras las mujeres va a ser más fácil estar sujetas y estar controladas, porque es algo que es nuestro. O sea, por algo Dios le dijo al esposo que ame a su mujer y la cuide, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice a las mujeres? Que estemos sujetas a nuestros esposos y los respetemos. ¿Por qué nos manda eso? Porque es lo que más nos cuesta.
Por eso tenemos que cuidar esos detalles en nuestro diario andar. Y más cuando se trata de servir en la casa de Dios. Más cuando se trata de las cosas sagradas. Mucho cuidado, mujeres. Mucho cuidado de lo que hablamos y lo que decimos y lo que hacemos. Lo vemos hoy en día en esta sociedad donde nos movemos, que la mayoría de las personas que se dedican a poner centros de hechicería, de brujería y de todo eso son mujeres, en su gran mayoría, en su gran mayoría. Y estas mujeres en Jerusalén, dice que ponían unas tiritas en las manos y ponían unos velos sobre la gente. ¿Y qué era lo que hacían con esos rezos y esos velos y todo? Cazar las almas, atraparlas con hechizos. Y hay mucha hechicería dentro de la iglesia actual y con dolor y tristeza. Lo digo en esta mañana, con dolor en mi corazón. Se hacen cosas desde los púlpitos que no son del Señor. Y la gente ha quedado atrapada en un engaño y en una mentira y en una manipulación. ¿Para qué? Para aprovecharse de ellos. Con velos que los entontan, que los encierran. Dice el Señor, van a cazar las almas de mi pueblo para que a ustedes les traigan tortas. ¿Sí ve que aquí lo dice? Para que les traigan, dice, puñados de cebada y pedazos de pan. Y dice, no. Yo voy a liberar las almas, yo los voy a sacar de ahí, yo voy a romper esos velos mágicos y voy a librar a mi pueblo de esa mano. Y mire, yo les digo, mis amados, por mi propia experiencia, cuando de verdad en nuestro corazón queremos hacer la voluntad de Dios, guardar su palabra y obedecer sus mandamientos, aunque estemos bajo esas vendas mágicas, el Señor nos abre los ojos, rompe las vendas y nos saca de ahí. Y nos saca de ese lugar. A los que no nos gusta andar por las ramas, a los que de corazón queremos agradar al Señor por encima de nuestros deseos, a los que no queremos deshonrar el nombre de aquel que nos dio la vida, llega un momento que el Señor rompe esas vendas mágicas y nos libera de esas manos y nos saca a libertad. Porque ¿qué hacían? Dice el versículo 22, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Lo que yo les decía hace un momento, me conviene más que esta gente siga en su pecado, haciendo cosas que a mí me favorecen, que hablarles la verdad y que no les guste el mensaje y salgan y se vayan. Es más conveniente para el asalariado, para el falso, para el mentiroso y perseguir al justo. Porque cuando tú te levantas y manifiestas que lo que se te está diciendo y se te está enseñando no viene de Dios, y no con grosería, con altanería, no, con respeto, pero con la verdad en tus manos, que es la palabra revelada, entonces somos perseguidos. Entonces somos los rebeldes, los que no. Dice el Señor, le entristecieron el corazón a los justos y más bien le dieron palmaditas en el hombro a los que andan torcidos. Es un pecado gravísimo animar a un pecador. El daño que le estamos haciendo al no corregirles, al no enseñarles, es que esa alma se puede ir al infierno y el Señor nos la va a demandar a nosotros. Esto es muy serio, mis amados. Es muy serio. Cuando el Señor quiere y es necesario que todos vengan al arrepentimiento y nosotros lo único que estamos haciendo es consentirle su pecado porque de alguna manera nos beneficia. Dice, por el contrario, a una persona impía lo que tenemos que hacer es llevarla frente a la ley de Dios, que su corazón sea quebrantado
necesitado, que reconozca su maldad, que experimente la necesidad, esa culpa, que es ese trabajo que hace el Espíritu Santo. Nos convence, pone en nosotros esa necesidad de buscar al Señor, convicción de pecado. Es lo que tenemos que tener nosotros y sembrar en el corazón de la gente, la necesidad de venir al Señor. No para que les sean sanadas sus heridas emocionales, sino para que sean liberados de la esclavitud del pecado. Por tanto, versículo 23, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Esto para los brujos, esto para los hechiceros, y esto para los falsos profetas, que le infunden falsas expectativas a la gente. Esto para la psicología moderna, con todo ese cuento de las regresiones y toda esa superficialidad, y tienes que amarte a ti mismo y no sé qué. No. La justicia de Dios vendrá sobre todo esto, y que no seamos nosotros los que el Señor nos encuentre obrando de esta manera. Y más bien oro al Señor en esta mañana, que usted que recibe este mensaje, que de corazón anhela agradar al Señor y experimentar algo en su interior que no lo llena, no lo sacia, usted necesita algo más. El Señor hoy le abre los ojos y le trae a su verdad, porque mire, al que desea agradar al Señor, el Señor le da el entendimiento, porque también en estas congregaciones hay gente que les gusta vivir así, les gusta y justifican su pecado. Entonces, como es lo que ellos quieren, pues ¿cómo les van a abrir los ojos si no quieren salir de ahí? Pero el que de verdad anhela en su corazón vivir para el Señor se encargará de sacarlo de esos lugares. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Dura palabra es esta, Señor. Y una vez más tenemos que venir a pedirte perdón porque nosotros aprendimos muchas prácticas y muchas cosas que no vienen de ti, que tú no las mandaste a hacer, palabras que tú no hablaste. Y envueltos, mi Señor, en medio de todas esas vendas y de todo ese espíritu engañador durante mucho tiempo, nosotros participábamos de lo mismo. Señor, te pedimos perdón por las almas que dañamos, por las vidas que en el camino se perdieron. Nosotros oramos hoy para que en tu amor y en tu misericordia, Señor, esas personas que de corazón anhelan estar contigo y agradarte y guardar tu palabra, tú las recojas, Señor, tú las liberes donde estén. Como dice aquí tu palabra, tú eres el que libera las almas que han sido casadas con el engaño y la mentira. Esas almas que en lo más profundo claman delante de ti por libertad y por un renuevo en su interior. Señor, yo te doy gracias por haberlo hecho conmigo, por haberlo hecho en mi casa. Y te doy gracias por darnos la oportunidad en este tiempo de poder enseñar más pegaditos a tu palabra, Señor. Y de poder instruir más pegaditos a tu palabra, Señor. Y entender que lo que tú quieres es el arrepentimiento. Es que nuestra fe sea genuina en ti y que nuestras vidas sean transformadas conforme a tu palabra, Señor. Como fruto, Señor, de esa transformación. Entonces podremos amar al prójimo y serviremos en tu casa con temor, con temblor, con gratitud, con deseo y con anhelo genuino. Y traeremos nuestras ofrendas, Señor, y no nos dolerá dar para que el ministerio se haga, para que haya con qué, mi Señor, visitar las ciudades, pagar los locales. Pero, Señor, no queremos que la motivación al servirte o al buscarte sea solamente el dinero y la provisión económica. No queremos caer, Señor, en ese engaño de pretender, creer y demostrar que cuando hay abundancia financiera, esa es la bendición. Porque muchas veces en medio de la abundancia hay corazones rotos, familias que se deshacen, vidas destruyéndose, que lo único que tienen es dinero, Señor.
Señor, ayúdanos a ser sabios y entendidos, obedientes, limpios, santos de corazón, Señor. Que tú en tu amor y en tu misericordia abras los ojos, toques el entendimiento de los que están en medio de esos lugares, Señor, que a ti claman y tú los saques a libertad. Tú eres, mi Señor, el que hará justicia por tu pueblo, por tus ovejas, por las almas que tú has llamado, Señor. Ayúdanos a los que estamos en autoridad, con delegaciones en la iglesia, a ser santos y limpios de corazón. Ayúdanos, mi Señor, a hablar lo que dice tu palabra, sin estar inventando cosas, sin querer mostrar shows para tener la gente encantada y sacar provecho de ellos. Señor, tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos sustenta, tú eres el que provee para sostener tu casa, Señor. Tú eres el que trae la provisión. Tú eres el que hace milagros, Señor, en nuestras vidas. Tú eres el único que puede cambiar nuestros corazones, darnos salvación y vida eterna. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad que nos hace libres. Y gracias, Señor, por entregarnos esa base sólida, el fundamento de nuestra vida, que eres tú, mi Señor Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a edificar, a levantar nuestras vidas con materiales que permanezcan, con la verdad, con la justicia, con la fe, con el arrepentimiento, con la adoración, con el servicio, con la humildad, Señor, para que nuestras vidas en el día difícil no se derrumben, sino que permanezcan a pesar de los tiempos. Que nuestra iglesia, Señor, que iré, sea edificada bajo el fundamento que es Cristo y edificada en la verdad, en el arrepentimiento, en la sencillez, en el perdón, en la fe, en la sabiduría, Señor. Y el día que vengan las dificultades podamos permanecer, porque tú estás con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos la honra y la gloria, poderoso Rey, en tu nombre, Señor Jesucristo, y por tu poder, Espíritu Santo, que nos ayudes a vivir esta palabra. Amén y amén.